Un gran y cariñoso saludo, te saludo en el nombre del Señor, esperando que estés muy bien y que el Señor pueda estar bendiciendo tu vida. Dentro de esta serie de temas que hemos estado viendo últimamente, estas reflexiones están acompañándonos acerca de los dones espirituales y en este momento vamos a seguir hablando de ellos, principalmente enfocándonos en tres capítulos importantes. Eh, en uno principalmente donde es el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el capítulo 12 es donde ahí extraeremos grandes enseñanzas. Para ello quiero invitarte a que podamos orar y enfatizar en estos dones espirituales. Quiero en este momento invitarte para que también abras tu corazón y tu mente y en el versículo que nos vamos a enfocar es el versículo 28. Primera de Corintios, o la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Desde ahí extraeremos algunas características de o hacia quién van dirigidos estos dones ministeriales. Hemos hablado de los dones espirituales, pero hoy día enfocaremos principalmente y seguiremos enfocando en otras reflexiones hacia los dones ministeriales. O sea, dones que nos ayudan al ministerio. Pero antes de eso te invito para orar. Querido Señor, gracias porque eres un Dios de amor, eres un Dios maravilloso, que te has preocupado desde la eternidad por tu pueblo. Te has preocupado desde antes de fundar este mundo y tenías ya un plan de salvación a través de Jesucristo en caso de que nosotros pudiésemos haber tomado malas decisiones. Y así fue. Tenías un mensaje con tu Hijo, pero esto no termina acá, sino que también tú nos dejaste un consolador para que tú cuando vuelvas nuevamente a buscar a tus redimidos en tu segunda venida, dejaste al cuidado de tu iglesia en estos últimos 2000 años al gran consolador que es el Espíritu Santo. Pero no solamente para llevarnos a toda verdad, no solamente para convencernos de verdad, justicia, de juicio, no, y ni de pecado, sino que también nos estás llevando, Señor, y nos estás guiando hacia la edificación de la iglesia. Y eso, Señor, a través de los dones. Como hemos visto, dones de palabra, dones de interpretación de lengua, dones de sabiduría, dones de conocimiento, dones de revelación, distintos tipos de dones. En este caso, Señor, queremos mirar las Sagradas Escrituras, el mensaje que tú dejaste acá, en este momento acerca de estos dones. Y principalmente en esta reflexión miraremos el don del apostolado, Señor. Señor, acompáñanos para comprender el mensaje a través de las Escrituras e interpretarlas a través de él. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y no tenemos mérito alguno para tu gran amor, pero sí pedimos que nos des el entendimiento y la comprensión en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, como mencionamos, este mensaje está orientado principalmente al don ministerial del apostolado. Dentro de este versículo en el cual estamos haciendo referencia, aparece en el versículo 28 que habíamos dicho que en la iglesia el Espíritu Santo está dando función a cada una de las partes, dice. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Continúa el versículo, ¿cierto? Diciendo otros dones, que también los vamos a ir revisando, pero quiero detenerme ahí en este don ministerial. Dentro de aquí se desprenden 5 dones ministeriales entregados por Dios en el Espíritu Santo a la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Veremos cómo estos ministerios son necesarios para la vida de la iglesia local, la iglesia congregacional y la iglesia que se mueve y se edifica junto con otros.
y que tiene que cumplir una misión ordenada en los propósitos del Señor. Eso es importante. Y simultáneamente alcanzar en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13, que eso también es importante semejarnos a Él. Quiero partir diciendo que la definición del concepto de apóstol viene de la palabra griega, o un sustantivo griego que se llama apóstolos. Y esto significa delegado, o puede significar enviado, mensajero, emisario, uno enviado por alguna orden. En el Nuevo Testamento este atributo fue inicialmente aplicado a los 12 discípulos de Cristo, ¿cierto? Elegidos por él mismo. Para que tú lo sepas, eso está en la Biblia, en la elección de los 12. Marcos capítulo 3, versículo 14, Lucas 6, versículo 13. El verbo del cual el sustantivo se deriva en este caso es apostelo o apostello, el cual es formado por el prefijo apo, que dice de o para lejos o enviar. Apo y la palabra estelo, que significa colocar. Entonces la idea de enviar contenida en este verbo apostelo está relacionado también con shalah, una palabra hebrea que significa enviar. A pesar de que esta palabra enfoca la idea de que alguien es el que envía, y eso es lo importante, no es que este enviado surja de la nada, sino que surge de alguien que lo envía. Porque en este caso, el griego, que es tan amplio, tan importante en este sentido, o se podría haber utilizado otro concepto, los escritores ocupan estelo, ¿cierto? Apostelo, pudiendo haber ocupado la palabra griega pempo, que también significa enviar. Pero sin embargo, al utilizar este término apostelo, hace referencia a que es alguien con autoridad que está enviando en función o tarea a otro como su delegado, como su mensajero, como su enviado o como su emisario, como bien habíamos dicho. Es muy importante esto para la comprensión del término y para la interpretación del apostolado como una posición importante hasta el día de hoy en la Iglesia de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo se sigue nutriendo, el cuerpo de Cristo sigue perfeccionando, se sigue relacionando. Hay por lo menos 3 sentidos en la palabra apóstol que se utiliza en el Nuevo Testamento. Solo en el único texto que aparece, que se utiliza para todos los cristianos, que esto es importante, es lo que Cristo mismo dice: ni el enviado es mayor que el que le envió. Y eso tú lo encuentras en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 16. Una vez que todos somos enviados por Cristo al mundo y compartimos esta misión apostólica de la Iglesia, en este sentido somos todos apóstoles. En el primer sentido tenemos una generalización del término. Todos somos apóstoles porque primeramente nacemos como discípulos aprendiendo, pero después de tener un conocimiento y llevar el mensaje a otros, nos transformamos en apóstoles, o sea, en mensajeros enviados para presentar el Evangelio a otros. Pero hay un segundo sentido que tiene que ver con la edificación de las iglesias, que se utiliza por lo menos 2 veces para asignar mensajeros para las iglesias. El primer término es este apóstol, este emisario, este mensajero que lleva el mensaje a todo el mundo, a toda la tierra. Pero hay un segundo término que es tener apóstoles dentro de las iglesias. O sea, son apóstoles que acompañan a la edificación de la iglesia, porque recuerda lo que hemos dicho siempre, los dones ministeriales están para edificar a la iglesia, ¿cierto? Así que eso es importante.
Y esto tú lo puedes mirar, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 23, Filipenses 2:25, que Pablo escribe para señalar que son personas mensajeros dentro de la iglesia, o sea, personas enviadas como misioneros especiales de una iglesia a otra. Y yo quiero llevarte a esta reflexión porque me parece súper importante y súper fundamental. Y quiero que lo pienses. Si tu congregación, tu denominación, tu iglesia no está abierta a escuchar el mensaje de otra denominación, de otro hermano, o incluso de tu misma denominación, ¿qué pasa con esas iglesias donde solamente un líder, puede ser un pastor, un misionero, un evangelista o una persona que se llama apóstol, está entregando un mensaje solamente a su iglesia y no permite que otra persona entregue palabra, entregue mensaje a la congregación? O no permita que otra persona quizás de su misma denominación, que puede ser de otra ciudad, o por ejemplo una iglesia o, o una ciudad grande que tenga 20 iglesias de la misma denominación, el misionero, el pastor, el mensajero, este apóstol, pueda llevar un mensaje de una iglesia a otra. Si eso no está ocurriendo en tu iglesia o en la mía, preocúpate. Preocúpate. Si tu iglesia está sesgada, está cerrada y está tomando una actitud, no quiero ofender con esto, pero con una actitud sectarista, solamente escuchando a una persona con el mensaje, preocúpate. Estos dones ministeriales, el don de apóstol, hace, como bien decíamos, referencia a que estos misioneros, porque Pablo mismo lo dice, tienen la misión de especial de ir de una iglesia en otra, compartiendo un mensaje, compartiendo la palabra para la edificación de ella en la obra misionera. Esto, si lo llevamos en términos prácticos, o sea, si dentro de una ciudad, un ejemplo, hay 7 iglesias, dentro de tu iglesia, dentro de tu ciudad, hay 7 iglesias de una misma denominación o de otra denominación que podríamos tener puntos de encuentro, acuerdos, tener puntos de fe o doctrinas en la palabra de Dios que sean similares entre nosotros. Si tú no eres capaz de escuchar y cerrarte al mensaje de ese hermano a tu iglesia, preocúpate. Preocúpate. Si tu líder, tu pastor, el misionero, te dice, no escuches este mensaje, no escuches a esta persona, preocúpate. El apostolado hace referencia a esto y Pablo es bien claro. Por eso es importante que los líderes espirituales, los pastores, las personas, los misioneros que estén, tengan la capacidad de llevar su mensaje no siempre a la misma iglesia local, sino que tengan la capacidad de extender el mensaje a otros espacios, a otros grupos, a otras iglesias que también necesitan edificación, también necesitan el mensaje, también necesitan crecer, desarrollarse y nutrirse porque somos un cuerpo. Y nuestro cuerpo de la iglesia también tiene un cerebro y necesita ser nutrido, ¿cierto?, con la palabra de Dios. Eso es algo fundamental dentro del apostolado. Si dentro de tu iglesia el pastor
y quiero ser súper respetuoso y súper cuidadoso con eso. Dentro de los 52 fines de semana que tiene un año y que a lo mejor tienes 100, 150 reuniones durante un año o menos, si solamente una persona está entregando la palabra y solamente hay una mirada y solamente hay una perspectiva de la palabra y hay solamente una perspectiva del Evangelio y se te impone que es la única mirada que tú tienes que ver, preocúpate. Hay algunas denominaciones que permiten que sus misioneros tengan un cierto tiempo en su iglesia y cada 4 o 5 años van y cambian su misión a otro lugar. Me parece sano, me parece bueno. Hay otras denominaciones que cada cierto tiempo eh, el, el evangelista, ¿cierto? El apóstol en este caso, entrega una misión en este lugar, después puede ir a otra iglesia, está en X ciudad, después está en la ciudad Y, después está en la ciudad Z, después está en la ciudad F, después está en la ciudad L, porque necesita llevar mensaje, como dice el apóstol Pablo, necesita llevar mensaje a distintas iglesias y que esta iglesia esté abierta a escuchar el mensaje. Es importante, es importante. Me parece sano, me parece importante y me parece y no es porque me parezca, y perdón con decir esto, es que la palabra de Dios lo determina así. Pablo y sus colaboradores lo hacían así. Pablo, Silas, Timoteo, Tito, entre otros, iban de un lugar a otro, entregaban la palabra, volvían a su iglesia, hacían un viaje misionero, compartían la palabra y las iglesias estaban dispuestas a escuchar el mensaje de Pablo, de Silas, de Tito, de Timoteo y otros, ¿cierto? Para edificación de la iglesia. Y este mensaje iba rotando. Hoy día quizás incluso es más fácil. Hoy día es más fácil porque, por ejemplo, al igual como estoy haciendo yo, tu pastor, la persona que está llamada en un don de apóstol, está entregando un mensaje y quizás hoy día una iglesia está recibiendo esto que estoy compartiendo yo y luego la podría recibir otra. Hoy día están grabados los mensajes en internet, están subidos a YouTube, otros ocupan otras plataformas y eso permite que tú puedas ser edificado. No tengas temor, no te dejes intimidar y que tu líder no te coarte a escuchar el mensaje que el Señor tiene preparado para ti de otra persona. Eso es importante que tú lo puedas ver. Así lo dice el don del apóstol. Según el apóstol Pablo, a uno los puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Esta declaración no solo añade peso a la idea del llamamiento divino, sino también a un orden cronológico de la importancia. Primeramente apóstol y después se describen los que siguen. Y la constitución que Dios hace de estos hombres dotados de la iglesia como un regalo, como una dádiva para el crecimiento. Así como los dones espirituales, estos dones ministeriales tienen diferencia de interpretación entre los estudios, ¿cierto? Y las miradas evangelísticas, las miradas de las personas que estudian, hacen estas diferenciaciones. ¿Ya? Porque en este sentido, en lo que nos presenta el versículo 28, dice, algunos apóstoles, otros profetas, otros maestros, ¿cierto? También desde ahí desprendimos el don del pastorado. La gran mayoría de los intérpretes de cierta línea consideran que el don del apóstol es una capacidad especial que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo
que por esta razón y esta autoridad espiritual los hace aptos para presentar un mensaje, un mensaje del Señor. Reconocidos primeramente como espontáneo, un mensaje como figuras líderes espirituales que ejercen un liderazgo sobre un gran número de personas y también un gran número de iglesias. Hoy día tú puedes encontrar un apóstol, ¿cierto?, que tiene varias iglesias y él se presenta como una autoridad. Esa es una de las interpretaciones de una mirada que tiene un grupo de cristianos que ve una autoridad extraordinaria, reconocida y apreciada por esas iglesias. Este es nuestro apóstol y él nos imparte mensajes para distintas iglesias, puede ser en diferentes nacionalidades, en diferentes países, etc. Hay otra segunda mirada de otros autores y otros estudiosos de la Biblia con una línea más tradicional que hacen que o reflexiona acerca del sentido del apóstol en un sentido más técnico de la palabra, como enviados por Cristo. En este sentido, es que establecen una misión en la iglesia, en el ejercicio de esta autoridad delegada y para algunos que son más estrictos, solamente esta función recayó en los 12 discípulos, en Matías, que fue elegido después de la muerte de Judas, y en Pablo, que tiene una misión especial para los gentiles. Grupos más tradicionales y más cerrados dentro de esta mirada tienen esto solamente visto como a estos 12 o 13, en este sentido agregando al apóstol Pablo, como los únicos que cumplen esta función. En cierto sentido etimológico, la palabra apóstol hace referencia a alguien que es enviado en una misión, y así se llamaba a los emisarios que tenía y que son nombrados. Por ejemplo, Epafrodito, que es enviado a una iglesia, Filipenses 2:25. A Jacobo, hermano de Jesús, que no estaba considerado entre los 12. 1 Corintios 15, 7, ¿cierto? A Apolo, 1 Corintios 4, versículos 6 al 9. Silas, Timoteo, Tito, Bernabé, Andrónico y quizás Junias, otros, también son considerados apóstoles por la Biblia. Entonces, los más estrictos reducen este sentido a los elegidos por Jesús, agregan a Pablo y otros también agregan a Matías, que fue una elección que hicieron los 12, los más estrictos. Pero si tú miras las cartas de Pablo, también estos nombres que te mencioné, como Jacobo, Silas, Timoteo, Bernabé, Tito, Timoteo, Junias, también son considerados apóstoles según la Biblia. Y no me cabe duda que si el Espíritu Santo dio esta capacidad especial para el Evangelio, en este sentido, y por cómo lo menciona también el libro o la carta de Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 28, quiere decir que este don sigue manteniéndose hasta el día de hoy. Y eso es importante también presentarlo, porque muchas veces creen que los dones espirituales, muchos grupos cristianos creen que los dones espirituales fueron entregados solamente en una ocasión especial. Pero nosotros vemos que en el desarrollo de la iglesia y en lo que presenta Pablo, esto no es así. No está limitando estos dones para un contexto, para un espacio, para un tiempo determinado, sino que hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante mencionar.
La palabra apóstol se refiere a otros hombres que predican el Evangelio. Sin embargo, en este sentido restrictivo, es importante que nosotros miremos lo que, por ejemplo, en el libro de Hechos, primero dice, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso aparece en Hechos capítulo 1, versículos 1 y 22. Entonces, los discípulos no estaban solos, habían otras personas que estaban acompañándolos. Y en este sentido, como mencionábamos también, el apóstol Pablo dijo a los corintios, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esto aparece en el mismo, en la segunda carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12. La idea de que las señales de apóstol se siguen manifestando la expresa Pablo mismo. Entonces, no tenemos que tener cuidado, no tenemos que tener temor ni creer que este don ya fue limitado en el tiempo, porque el mismo apóstol lo señala. Sobre este fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Eso aparece en Efesios capítulo 2, versículo 20. El mismo apóstol Pablo sigue haciendo referencia de que el don ministerial del apostolado se sigue manifestando, sigue dándose en distintas cartas. Entonces, esto es importante que tú lo desarrolles, lo creas y lo puedas entender. En este sentido, es importante que el don del apostolado se siga manifestando hasta nuestros días en nuestro trabajo misionero, en nuestro desarrollo y en que el Espíritu Santo siga otorgando este don maravilloso, este don ministerial. Los apóstoles escogidos por Jesucristo cumplieron una función específica, pero ellos también fueron llamados a ser discípulos y después enviar a estos mismos discípulos. Lo vemos en el caso de que Pedro también tuvo seguidores. Marcos fue un seguidor de Pedro y escribió uno de los evangelios. Podríamos decir que él también es un enviado, también es un apóstol. Pablo, para qué decir, acabamos de mencionar a varios de ellos, de los colaboradores de Pablo, que también Pablo los llama apóstoles: Timoteo, Tito, Bernabé, Silas y muchos otros. Entonces, el don ministerial del apostolado sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Nosotros como IB7 creemos que el don ministerial de apóstol citado por Pablo en Efesios 4 versículo 11 sigue en vigencia hasta nuestros días. Se manifiesta en líderes espirituales, en pastores, en evangelistas, en misioneros que siguen desafiando distintos rincones de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestros lugares. Son personas portadoras de un don ministerial y son verdaderos apóstoles entregados a la causa del Señor. Hombres de valor, hombres entregados a la causa de Cristo con un mensaje especial. Por eso nosotros no tenemos problemas con escuchar a un líder, a un misionero, a un pastor, a un evangelista que nos hable desde Brasil, que nos hable desde México, que nos hable desde Uruguay, de Argentina, de Bolivia, de Chile y de España o de cualquiera
uno de los países donde tengamos presencia. Que el Señor te bendiga y que te ayude a entender y a comprender este mensaje, un mensaje del Señor para la iglesia en este tiempo. Bendiciones.